Buenas tardes a todos. Pues empezamos esta charla y primero creo que me voy a presentar. Soy Anne-Laure Gandara. Como se nota muy de manera inmediata, soy francesa, con mi acento. Soy coach certificada y aparte de los ámbitos más tradicionales del mundo del coaching, me he especializado en el acompañamiento a las personas que tienen que recurrir a la reproducción asistida para gestionar las emociones y todas las etapas que vamos a ver un poco a través de esta conferencia. Colaboro con clínicas y ginecólogos que sean tanto en Francia como en España, entonces para acompañar y también trabajar directamente con los ginecólogos y los pacientes o pacientes de Francia, por ejemplo, que tienen que venir a España y a Barcelona, entonces les puedo acompañar al inicio por Skype, haciendo sesiones por Skype desde Francia y después cuando vienen a Barcelona, por lo menos tienen a una persona para estar con ellas. Entonces, el objetivo, todo el mundo nos lo dice cuando tenemos que pasar a través de un tratamiento de reproducción asistida, hay que vivir este proceso con una actitud positiva. Esto está genial, esta frase me encanta. El problema es cómo se consigue. Cómo se consigue es muy complicado, pero a la vez es tan clave poder vivir este tratamiento, este proceso con esta actitud más positiva. Ya vamos a ver lo que hay detrás de esta palabra positiva. Es muy importante porque es un proceso, uno de los desafíos más complicados que podemos tener a vivir durante nuestra vida. Entonces, trabajar sobre nuestra actitud es muy importante para poder sobrepasar, para poder lograr cada etapa. Y también porque está demostrado a nivel científico que si la mente y el cuerpo están más relajados, claro, entonces hay también más probabilidades de éxitos. Esto no significa que gracias al coaching os vais a quedar embarazadas, claro. Es un apoyo adicional, es algo para vivirlo de una manera más activa, más positiva, pero no es la receta para quedarse embarazada. Es un apoyo adicional, pero la diferencia es importante. Vale, tenemos otra persona para la charla, si nos quiere hablar. Entonces, ¿cómo podemos actuar y qué podemos hacer para llegar y buscar y conseguir esta serenidad? Tengo muchas personas que entran en mi consulta y que me dicen, ya lo sé que es importante sentirse serena, ya lo sé, pero no soy una persona así, es que siempre me siento muy estresada, sé que estaría mejor, pero es que no soy una persona así. Esto es un poco, la respuesta es, os equivocáis, es como la confianza. Cuando trabajo con otros aspectos a nivel de confianza, hay gente que me dicen, ostras, si confía en yo mismo, podría hacer esto y esto y esto. No. Es al revés. Haciendo cosas, consiguiendo pequeños éxitos, se construye la confianza. La serenidad es lo mismo. Haciendo pequeñas cosas, haciendo un trabajo interior importante a lo largo de los días, de las semanas, de los meses, que poco a poco llegamos a la serenidad. No es soy una persona serena o no. Es verdad que hay algunas personas que les viene más fácil conseguir la serenidad que otras, como para todo. Entonces, esta charla, ¿cómo es? Es una caja de herramientas. Es decir, lo que vamos a ver hoy es un poco herramientas o recursos que podéis utilizar para trabajar esta famosa serenidad. Es una caja de herramientas, no significa que se tiene que hacer todo. No significa que si no es una lista de compra de hago esto, esto, esto y esto, es una receta, me quedo embarazada. No. Es una caja de herramientas porque cada uno de vosotros tiene que encontrar la herramienta que os conviene mejor. Depende de vuestra situación, del tratamiento
de vuestra personalidad, de muchos factores. Entonces, mi objetivo a mí hoy es proponeros herramientas y si por lo menos os vais con uno que vais a poner en marcha, estaría orgullosa. ¿Sí? Cualquier pregunta, me podéis parar y lo comentamos. Vale, ¿cómo empieza todo este proceso? ¿Por qué es tan difícil conseguir y llevar de manera interna esta serenidad? Todo esto empieza con el famoso diagnóstico de infertilidad o diagnóstico o situación personal que hace que de forma natural no podemos quedarnos embarazadas. Entonces, este día y la confrontación entre el deseo que tenía o las historias que tenía desde pequeña, una persona que se enamora de otra y están amorosos y tienen un bebé, pero la vida a veces no es así. Y entonces, con el diagnóstico o con la situación o con la pareja con quien estamos, esta situación no es tan fácil. Entonces, hay la confrontación entre deseo y realidad. Y para aceptar todo esto es como las etapas del duelo. No sé si algunos de vosotros ya habéis visto un poco este esquema. La serenidad está ahí arriba, pero venimos de aquí, del shock o de ver la realidad que el bebé no se va a conseguir de manera fácil, inmediata, espontánea. Pero tenemos que pasar por todas estas etapas. Y primero, las etapas un poco de las emociones negativas para llegar a aceptar y después llegar a actuar para conseguir la serenidad. Es lo que vamos a ver hoy. Nos vamos a centrar muy poco en esto porque no me necesitáis para entrar en estas emociones, pero os voy a ayudar más para la otra parte. Emociones negativas, claro, que al inicio o si hay tratamientos que no han funcionado, muchas emociones, nos vienen emociones tóxicas, de tristeza, de rabia, de todo lo que sea. No podemos generalizar porque cada uno lo vive a su manera, pero es verdad que cuando se hacen estudios científicos, hay 97% de las personas que han pasado un tratamiento de reproducción asistida que dicen que han vivido a través de hiperemotividad, que sea el éxito del vamos a entrar en el proceso de un tratamiento, claro, que me despierto, ya sé que hay una posibilidad, estoy súper contenta, pero después otros días me siento sin fuerza, muy triste, todas las emociones se duplican por 100, 1000, etc. También hay 94% de las personas que pueden llegar a estado de depresión. Hasta enfado, 84. Enfado de todo. Me enfado contra la vida, me enfado contra este médico que me ha dicho esto, me enfado contra mi hermana que ya tiene un bebé, me enfado hasta mi jefe que no entiende nada, que hoy he tenido que hacer una prueba de sangre y que llego tarde y que me enfado. Culpabilidad. Quizás es culpa mía si no puedo tener a un bebé. Quizás es porque he tomado estas decisiones, quizás es porque estoy así con mi pareja. La vergüenza, la culpabilidad se pueden llegar a sentir también. Os digo todo esto no para entrar y hacer el catálogo de las emociones, solo para decir que hay que dar un espacio a estas emociones. Hay que aceptarlas. Es normal. No hay que culparse. No hay que decir, no quiero pensar, no quiero estar triste. Hay que aceptar las emociones, hay que darles un espacio para que se puedan expresar. Esto nos permitirá, cuando habremos visto que podemos dar un espacio a cada emoción, no digo que tenemos que dedicar 3 meses llorando, no estoy diciendo esto, estoy diciendo que si un día me levanto y estoy triste, hay que aceptar y reconocer esta tristeza. ¿Por qué es importante aceptar estas emociones y darles un espacio?
Un ejemplo muy sencillo. Si no acepto y no me doy cuenta que tengo la piel de gallina porque tengo frío, no me voy a poner un abrigo. Es exactamente lo mismo. Si no acepto mis emociones, ¿cómo voy a saber cómo gestionarlas? Si no me doy cuenta que tengo frío y acepto el frío, ¿cómo voy a saber que voy a necesitar un abrigo? Es exactamente la misma dinámica. La culpabilidad no sirve de nada. Y desgraciadamente, muchos de nosotros podemos caer en esta culpabilidad. Ostras, si lo hubiera hecho de otra manera, si hubiéramos intentado antes, si hubiera hecho esto, si hubiera adelgazado un poco más, si no sé qué, esto sirve únicamente a generar mucho más estrés. Y de todas maneras, las decisiones que hemos decidido antes son las decisiones que se han decidido. No hay marcha atrás. Lo único es dejar el pasado atrás, dejar de culpabilizarse porque es energía perdida para el futuro y solo lo importante ahora es mirar hacia adelante. Aparte de la aceptación, es mirar ahora, decido dejar detrás todo lo que ha pasado y hoy, ¿qué quiero hacer y cómo quiero hacer para afrontar el futuro? Necesito definir mi camino. Necesito decidir a partir de ahora si realmente estoy dispuesto y dispuesta a ir a través de todas las etapas. Es una pregunta sencilla pero muy importante. ¿Quiero quedarme embarazada o quiero tener a un bebé? Vale, pero ¿estoy dispuesta a pasar todas las etapas y dar todo lo mejor de mí y aceptar las etapas, los duelos? Si estoy dispuesta, adelante, a partir de ahora sí que puedo entrar y trabajar mi pequeña voz interior y trabajar hacia pensamientos más positivos. Hay gente que deciden vivir el camino y entonces es muy importante un poco decidir la dirección. Por ejemplo, hay gente que me dicen, cuando les digo, ¿cómo quieres vivir todas las etapas del proceso de reproducción asistida? Hay gente que me dicen, yo me gustaría poder vivir este tratamiento, vivir un día a la vez, disfrutar de cada momento a la vez y ver lo que pasa al día siguiente, pero disfrutar de cada día. Otras personas dicen, yo tengo que aceptar y pensar cada día que juego con las cartas que tengo en la mano y no me lo tengo que perder de vista. Es muy importante decidir antes cuál es la manera que os interesa para vivir y para escribir este nuevo capítulo, escribir este proceso. Mi objetivo es vivirlo lo más tranquilamente posible, paso a paso. Pues, ¿qué significa? No voy a presionar al médico y si el médico me presiona para el tratamiento dentro de un mes cuando hubo un fracaso el mes anterior, pues le tengo que decir que no porque había decidido yo que lo quería vivir con tranquilidad y en paz. Al contrario, si decido ahora que mi camino será algo muy productivo, que empecé todas las etapas, que me voy a poner las pilas para pasar todas las etapas, si un día tengo un día un poco así, voy a pensar a este mantra, entre comillas, que tendré. Me había dicho que cada día tenía que superar un reto, pues hoy mi reto es definir un poco vuestra estrategia antes de empezar. Hay gente también que ponen en la pantalla del móvil una imagen, pensar en positivo. Claro, cada día cuando encienden el móvil tienen un poco esta frase, estas palabras claves que para ellos les animan. Cada uno tiene que encontrar quizás la manera de encontrar las palabras claves. Esto es también una persona que me había enseñado esto, que ella tenía mantras, lo había colgado en el espejo del cuarto de baño y cada día cuando se levantaba leía los mantras. Las cosas son para bien, soy más que este cuerpo. Frases claves
Lo repetían cada día y les ayudaba. También hay que ser protagonista de su tratamiento y no víctima. Muchas veces hay la sensación de pérdida de control. Es que no llevo nada, es que el médico me dice esto, me hago esto, voy a la visita, no puedo decidir de nada, pierdo el control de mi vida, no tomo el mando. Entonces hay que saber qué tratamiento queremos hacer, hablándolo con el médico, claro, pero conocer, y algunas personas necesitan definir los límites antes de empezar un tratamiento. Hay algunas personas que tienen la sensación de control cuando han decidido, vale, haremos 3 ensayos, 3 tratamientos, si no funciona, pasamos a otra cosa. Hay algunos que dicen 2 años y dentro de 2 años, si no ha funcionado, pasamos a otra cosa. Tanto dinero, a nivel económico tenemos tanto. Más tendremos que buscar otra opción. Para algunas personas, tener la sensación que ya definen el marco, el cuadro, les ayuda mucho para tener la sensación que controlan. Para otras, al contrario, quieren empezar sin ponerse ya límites. Esto depende de cada persona y de la personalidad de cada uno. Informarse. Informarse es muy importante también para elegir el tratamiento. Hay gente que dedican horas y horas y horas y horas en Internet buscando información. Esto es interesante porque podéis tener más información, pero yo os aconsejo una cosa. La persona más adecuada para contestar a todas las dudas y preguntas es vuestro médico. En Internet hay mucha información muy útil, muy rigurosa, pero hay de todo. La persona que en teoría sabe más y os conoce a nivel de vuestro tratamiento es vuestro ginecólogo. Buscar por Internet está muy bien, pero hay que equilibrar. Informarse también es importante porque nos ayuda a ser realista. Me encanta esta imagen. Como veis, esta mujer que tiene los pies en el suelo y la cabeza ahí, en las nubes. Es importante porque, tal como decíamos al inicio, tenemos que tener una actitud positiva, optimista hacia el tratamiento, pero también ser realista. No es porque empezamos un tratamiento que a 100% vamos a lograr lo que esperamos. Hay expectativas. Y para relativizar y para ser realista es importante informarse también, lo que decíamos antes. Optimista y realista, porque demasiado optimismo no es real y entonces si hay un fracaso caemos desde una altura muy alta. Plan B. Hay personas que necesitan, antes de empezar, un plan B. Esto depende de cada uno. La última vez estaba trabajando con una pareja y ya la mujer me decía, oye, es que si esto no funciona, estoy mirando, informarme si el próximo tratamiento podría ser esto y esto y esto. Y su marido se enfadaba, decía, ostras, espérate que todavía estamos esto, quizás este va a funcionar. Cada uno tiene que encontrar sus recursos. Para esta mujer lo importante era saber que había un paso más si había un fracaso. En este caso, para el marido era, si ya piensas en un plan B, es que no crees en el plan A. Entonces, otra vez, son herramientas adaptarse a su personalidad. Manejar las presiones sociales, hay mucho. Además, la infertilidad, cada vez menos, pero todavía es muy tabú. Es muy complicado. Hay gente además que no entienden, depende si además somos una pareja de 2 mujeres, de una pareja que no ha conseguido tener ni un bebé, una pareja que ya tiene niños y quiere más pero no lo consiguen.
Hay gente que no entiende, es todavía muy tabú todo esto. Entonces, aquí es cuestión de protegerse de la presión social, hablar con las personas que sí que os van a entender, que van a entender el proceso que habéis elegido. Ir a hablar con personas que de golpe os van a decir que no entienden nada, que esto no se hace, que esto no sé qué, no os va a aportar mucho, sino generar más estrés, rabia, tristeza, etcétera, etcétera. Protegerse, cuidar su autoestima. ¿Cuántas veces tengo personas en mi consulta que me vienen y me dicen, oye, ¿piensas que soy mala persona? Es que la primera vez que una persona me dijo esto, digo, ¿cómo que mala persona? Sí, ¿piensas que soy mala persona? Es que mi hermana me ha dicho que estaba embarazada y estaba súper triste, que voy a tener a una sobrina y estoy súper triste. Tendría que sentirme muy contenta por ella. Y no, ¿soy mala persona? Es que tenemos que entender que cuando tenemos que recurrir a un tratamiento de reproducción asistida, esto nos toca mucho la autoestima. Estamos mucho más frágil. Y entonces es fácil estar súper contento de que su hermana vaya a tener un bebé si yo sé que un día lo voy a tener también. Pero si no tengo la seguridad que no voy a tener un bebé, es normal que me venga la envidia, que me gustaría estar en su lugar. Es normal. No es que soy mala persona, es que la infertilidad o mi situación personal y familiar hace que hoy lo que tienen los demás no lo puedo conseguir. Es normal. Hay que protegerse, hay que cuidar mucho su autoestima. La semana pasada hay una que me dijo, oye, otra vez ahora en Barcelona es la moda de los baby shower. Es como que vas, no sé si conocéis todos el concepto, una persona que está embarazada y antes de dar a luz monta una fiesta con sus amigas, con regalos, fiestas, cosas de bebé, y se habla de bebé, de embarazos, de todo eso. Y hay una que me dijo, es que fui ahí, estaba de mal humor, quería llorar, es que me sentí fatal. Protegerse, decidir no ir. O si se hace, si no se puede, ir, pero aceptar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Si además es hablar, por ejemplo, si volvemos al ejemplo de su hermana, explicarle a su hermana, ostras, yo una tarde dedicando a hablar de niños, de embarazos y todo esto, me cuesta, me duele. Solo cuidarse y protegerse. Hasta hay algunas que me dicen, es que entrar en una tienda de bebé para comprar el regalo, ya me muero de ver todas las cosas para bebés cuando yo no puedo. Pues en este caso sí que utilizar internet. Compro un regalo por internet y lo mando. Y ya está. A veces son cosas que podemos ahorrar muchas emociones negativas. Es protegerse, ser egoísta. Es normal, es para aceptar pero gestionar las emociones. Buscar apoyo es muy importante. Si estamos en pareja, apoyarnos uno con el otro. Aunque es verdad que muchas veces no pasamos por las mismas fases emocionales a la vez. Tal como decía, el plan A o el plan B. Hay algunas personas que lo necesitan, otras no. Una vez había una persona que me decía, oye, es que yo necesito hablar mucho, a veces necesito llorar, lloro cuando llego a casa y es que es lo que me necesito, pero es que ella no me apoya, es que ella dice, oye, dejas de llorar y no estaban conectadas en este momento, porque para una persona se necesitaba desahogarse al final del día, cuando para la otra persona era no dedicar demasiado tiempo a desahogarse y a hablar del tema. Entonces, entender que hay que buscar apoyo, pero también entender que cada uno reacciona a su manera. Lo que es muy importante es conseguir mantener un nivel de comunicación muy importante. Y es verdad que a veces hay, por ejemplo, el marido o el hombre que me dice, es que yo no sirvo de nada. Hay un día que me dijo, yo soy
He ido un día al laboratorio, he hecho lo que tenía que hacer y ahora está haciendo su bebé con el ginecólogo. Yo fuera. Claro, esta sensación también se tiene que manejar, que se tiene que gestionar y en pareja nos tenemos que apoyar mucho. Pero también como madre soltera o depende de la situación, podemos buscar apoyos con amigos, con la familia, con las personas que sí que pueden entender lo que estamos viviendo, las personas que están abiertas y que nos pueden apoyar entendiendo lo que estamos haciendo con el tratamiento de reproducción asistida. Las comunidades virtuales también. A veces ayuda mucho poder compartir lo que vivimos a través de Internet, solo para ver que no estáis solas, que hay otras parejas, otras personas que están pasando por las mismas emociones, las mismas etapas. Y solo ver que no es una situación que vivo yo sola y que nadie me puede entender, ver que en el mundo, en el país, en mi ciudad hay gente que viven lo mismo, a veces puede ayudar. Pero más veces hay algo que nos olvidamos, la fuerza interior. Siempre es lo que digo en coaching. Un coach, como yo, lo único que sirvo es para enseñaros que las fuerzas y los recursos los tenéis todos por dentro. Lo único es que a veces hay tantos golpes, tantas cosas que nos vienen así, que no vemos la luz que tenemos en el interior. Mi trabajo solo es encender pequeñas luces para enseñaros que sí, que tenéis la fuerza para afrontar y seguir adelante. Entonces, buscar apoyos si hace falta con profesionales, que sea un coach, un psicólogo, como ir a ver a un acupuntor, como ir a ver a profesionales donde podréis dar espacio a las emociones que comentábamos al inicio, también para que nos ayuden a buscar los recursos que quizás no vemos. A veces, como estamos un poco así, cuando tenemos la cabeza, que boom, boom, cada día estamos con esto y hay una pared y estamos como boom, cada día. Mi rol como coach o otros profesionales es decir, mira, ponte un poco atrás, una perspectiva un poco diferente. Si solo pones un poco atrás y miras la situación, quizás vas a ver que hay una puerta abierta justo al lado, pero no la ves. Profesionales os pueden ayudar para esto. Cuidar cuerpo y mente. Es muy importante esto. Moverse, mimarse, ir a la a la peluquería, ir a ver una peli, hacer clases de yoga, moverse, ir a pasear. Aquí que estamos en Barcelona, los que viven en Barcelona, pasear por la playa. Eso es muy importante para cuidar nuestro cuerpo a nivel de alimentación, para que la energía también se mueva en nuestro cuerpo. Hacer clases de pilates, de yoga, preparan también el cuerpo para un futuro embarazo. Hace que la energía se mueve, que el estrés también se puede desahogar un poco. Y esto nos lleva a la parte casi más importante, que es el equilibrio de vida. Muchas veces tenemos este objetivo de tener a este bebé que nos come la mente 24 horas al día. Claro, a veces la gente nos dice, no, pero no tienes que pensar tanto en esto. Más lo vas a pensar, menos lo vas a conseguir. Eso es lo peor. Porque claro que nos come la mente todo el día. Pero lo que sí que tenemos que hacer es como ser protagonista activa en su tratamiento, es asegurarse de equilibrar. Es verdad que hay este objetivo, pero tenemos muchas más otras cosas en nuestra vida. Amigos que tenemos que cuidar, tenemos un trabajo. Quizás me apasiona, no sé, ir a un museo cada semana. Hay muchas cosas que no nos tenemos que olvidar. Un día hay una persona que tuvo la suerte de tener a su bebé y 6 meses después me vino a ver. Yo le dije, oye, ¿qué te pasa? ¿Va bien el bebé? Sí, que va bien, pero me pasa algo.
durante 2 años estábamos tan centrados con este objetivo de tener un bebé que no iba a ver a mis amigos porque ya estaban, yo rodearme de niños no podía más. Mi familia no entendían lo que vivíamos, así que me alejé un poco de mis hermanos, de mi madre. En el trabajo, claro, como no estaba tan involucrada y implicada en mi trabajo, pues no he evolucionado como me hubiera gustado. Mi pareja, bien, porque teníamos un objetivo común, pero hoy el objetivo común ya lo hemos conseguido, tenemos el bebé, pero alrededor mi vida es como, no tengo más vida social, me he alejado de mi familia, deporte, ni hablar, hace 4 años que no he hecho nada y ahora no encuentro el sentido de mi vida. Ahora sí que tengo un bebé que es lo que representa mi vida, pero la vida también es otras cosas. Entonces, encontrar el equilibrio de la vida es muy importante. Entonces, os voy a hacer trabajar ahora. Os vamos a repartir una hoja tal como esta. ¿Sí? Si lo puedes repartir. Y os voy a explicar un poco las reglas del juego. Esto representa un poco todas las áreas de nuestra vida. La familia, los amigos, la salud, el nivel económico, el trabajo, ocio, relaciones personales, desarrollo personal. Cuando hablo de desarrollo personal es si siempre quiero aprender más sobre un tema, si quiero, no sé, 1000 cosas para tener la sensación de aprender. Entonces, lo que me gustaría es que, imaginaos que aquí hay un 0 y aquí hay un 10. Evaluar un poco el nivel de satisfacción que tenéis en vuestra vida ahora, en cada área de vuestra vida. Por ejemplo, hoy, si estoy en pareja con mi pareja, lo que estamos viviendo hoy, tenemos una conexión brutal, nos llevamos muy bien, no hay ninguna... Es que es mi fuerza, estamos a 10. A nivel de ocio, mira, es que no tengo más dinero, no tengo tiempo y además estoy con esto que me come la cabeza. Diversión y ocio, no, en estos momentos en mi vida no hago mucho. Pongo un 3. ¿Sí? ¿Os quedan dudas? Pues a trabajar. Lo que os propongo ahora es de hacer una línea entre cada cruz. Por ejemplo, si hay una cruz aquí, hacer una línea. Un poco, para relacionar y hacer como una rueda. Y a ver si es una rueda. Es una rueda que no rueda. Es el objetivo de descubrir. Lo que tenemos que descubrir y darnos cuenta. Vale. ¿Quién tiene una rueda que realmente puede girar bien, que está muy bien equilibrada? Entonces, ¿qué he hecho con el mundo? Lo que vamos a hacer es entrar en la parte de compromiso. Sesiones de coaching siempre se acaban con la parte que casi más me gusta, es la parte de deberes. Al final de cada sesión pido a la gente que se comprometen, porque durante la sesión damos espacio a las emociones, exploramos las emociones, buscamos recursos, pero si se quedan en la sesión, la siguiente semana empezaremos igual. Lo que necesito es que después de aceptar, darse cuenta de lo que tenemos que mejorar para llegar a más serenidad, tenemos que actuar. Entonces, me gustaría que individualmente os comprometéis en una acción que podría mejorar uno de los aspectos que veis que están bloqueando un poco la rueda. Una cosa que vais a poner en marcha esta semana. Pero compromiso. Compromiso tal como los niños. Tenemos que chocar y bien. Claro que no os voy a llamar la próxima semana para asegurarme y perseguir, pero es un compromiso interno. Todo el mundo tiene su compromiso.
¿Una herramienta que le puede ayudar? ¿Sí? Vale. Última cosa. Tal como decía al inicio, la serenidad, la confianza es un trabajo interior del día a día. Son pequeños éxitos que poco a poco van a construir una serenidad y una confianza y una autoestima. Por favor, cada día disfrutar y aprovechar de los pequeñitos momentos de felicidad que tenéis, porque la suma de pequeños momentos hacen que la vida sea más feliz. Algo también que os puede ayudar, a algunas personas les digo, tener una libreta en la mesa de noche y antes de dormir apuntar 3 éxitos del día. Y la gente me dice, ostras, 3 éxitos, es que no tengo. Claro, cada día no logramos éxitos, no sé, pero cada día sí que logramos pequeños éxitos, que cada día sí que disfrutamos de pequeñas cosas. Mira, hoy estoy muy orgullosa de mí porque aunque estaba triste y no sé qué y que estaba un poco de mal humor, pues he ido al cine con mis amigas para cambiarme la mente. Esto es un éxito. Es que hoy, después he llorado después de una mala noticia, es verdad que me sentía con este vacío siempre y todo esto, pero lo he aceptado y después he podido pasar y he podido pasar a otra etapa. Por favor, los pequeños éxitos, los pequeños momentos de felicidad son las herramientas más potentes para ayudaros. Y con esto ya acabamos. Espero con todo mi corazón que vais a conseguir la vida que os apetece. Y ya está. Es que siempre me emociono al final porque me gustaría tanto poder ayudaros que ya está. Vale, espero que cada uno se puede ir con un recurso adicional. Muchísimas gracias. Adiós.